Comenzamos a grabar. Y vamos a recapitular un poco de la clase anterior. Muy bien, entonces lo último que vimos fue gradiente y derivada direccional, ¿cierto? Hoy vamos a terminar con esa última parte. Y bueno, recordemos que el gradiente se define simplemente como el vector que ordena las derivadas parciales dependiendo de cómo estén ordenadas las variables, ¿cierto? O sea, en el caso de x, y, por ejemplo, en tres variables x y z, entonces sería la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, o eventualmente con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Ya? Así que sería el vector formado por las derivadas parciales. Yo creo que en el curso que corresponde, no sé si en cálculo 4, no sé cómo le llaman a ustedes, cálculo en ¿cómo se llama? Funciones vectoriales, ya se van a dar cuenta que esto cambia un poquitito. Muy bien, entonces vimos ejemplos, ¿ya? Definimos lo que era la derivada direccional, de la misma manera que vimos las derivadas parciales, ¿cierto? La derivada parcial era con respecto a x, con respecto a y, en la dirección de x, en la dirección de y, en este caso es en cualquier dirección, ¿cierto? Dependiendo de un vector que nos demos. En principio lo que nos estamos dando es un vector unitario para definir la derivada direccional, ¿ya? Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Y creo que lo último que quedamos fue en este teorema. Me disculpan un momento. Ya, estaba saludando a la gente aquí que me vieron llegar recién. Muy bien. Entonces, uno de los teoremas, sí, quedamos en este teorema, ¿cierto? ¿Ya? O sea, quedamos en este ejemplo, ya lo revisamos, y ahora vamos a ver el teorema que dice a continuación. Bueno, el teoremita lo que dice es que si tenemos una función en dos variables diferenciables en su dominio, entonces la derivada direccional de f en la dirección de un vector unitario, u, se puede calcular como sigue. Se puede calcular como la derivada parcial con respecto a x multiplicado por la primera coordenada del vector u, la derivada parcial con respecto a y multiplicado con la segunda coordenada del vector u, y eso más que nada es el producto punto entre el vector gradiente y el vector u. Muy bien. Entonces, hagamos una pequeña demostración como para ver cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, tenemos que f es una función diferenciable, ¿ya? En un dominio, digamos, o en un conjunto de R2. Como dije anteriormente, muchas de estas cosas funcionan en más de dos variables, ¿ya? Pero en general lo estamos haciendo en dos variables. ¿Ya? Esto diferenciable. Por lo tanto, como esta función es diferenciable, tenemos la definición de diferenciable, que era el límite cuando el x, y tiende a, bueno, al punto donde uno quería que fuera diferenciable, a una coma b, ¿cierto? Pero en este caso, lo que hacíamos era centrarla en el 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, lo que teníamos era, ¿recuerdan cómo era la definición de diferenciable? En general. Bueno, lo que dije con respecto al 0, 0 fue que podemos hacer traslaciones, ¿cierto? Así que en este caso son traslaciones a ese punto. ¿Recuerdan la definición de diferenciable? Bueno, la traslación era dejarlo de esta manera, ¿cierto? Como un f de x, y menos el punto a, b, ¿cierto? Luego era menos la función evaluada en el punto, ¿cierto? En el punto a, b, ¿ya? En el punto a, b. Y eso menos, recuerden que acá la idea era que se aproximara al
¿cómo se llama? Al plano tangente. Ah, más, perdón, aquí es más. Disculpa, ahí es más, ¿cierto? Era como parecido al X más H. ¿Ya? Muy parecido a eso. Entonces, A, B, sí, para que se aproximara al plano tangente. Después era la derivada parcial con respecto a X, ¿cierto? Multiplicada con X menos A. Luego la derivada parcial con respecto a Y, multiplicada por Y menos B, ¿cierto? O sea, era la resta de esto que está acá. Y eso dividido por la distancia, ¿ya? Y como acá ya lo cambiamos a 0, entonces lo dejamos simplemente con la norma del X, Y. Y bueno, como dije anteriormente, la parte de acá, como era la derivada parcial por el X menos A, después la derivada parcial con respecto a Y, por el X menos B, la primera era con respecto a X, entonces era el gradiente. Era el gradiente de X, Y, y eso multiplicado por el vector, en este caso el vector X, Y. Ahí sí, ¿ya? Por los cambios de variable que les dije recién. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, no sé si tienen a mano la definición de diferenciabilidad. ¿Todo bien hasta ahí o no? Ya, todo bien al parecer. ¿Va a decir algo, Sebastián, o no? Anímese. No, es que la verdad no me acordaba de esa definición. Como estaba tratando de buscarla en alguna parte. Pero Ah, ya. tiene sentido. Creo que la definición la hicimos así, con X, Y, y aquí tendría a la coma B, ¿cierto? ¿Cómo era? Sí, eso. Y acá era la distancia de X menos A y Y menos B, ¿cierto? Entonces se parecía a la parte de acá al plano tangente. ¿Ya? Toda la parte, con esto. Todo esto que está acá, el plano tangente. ¿Ya? Y abajo era la distancia entre el X, Y y la coma B. ¿Ya? Ya. Ya. Era eso. Sí, Pero con un cambio de variable. Entonces aquí nos queda la suma de estos dos. Y aquí nos queda X simplemente y aquí nos queda Y. ¿Ya? Porque siempre aquí esto tendría a 0 en el límite. Lo mismo abajo, ¿cierto? Esto también tendría a 0. ¿Ya? Así que simplemente un cambio de variable con respecto a la definición de diferenciabilidad. ya. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, es eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que esto sea diferenciable, este límite debería ser 0, ¿cierto? Y esto es la hipótesis del teorema. La función es diferenciable, por lo tanto, el límite, este límite que está acá, es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Como este límite es igual a 0, entonces el límite es 0 en la trayectoria que yo tome, en cualquier trayectoria. Así que en particular podría tomar la trayectoria x, y igual a, bueno, si lo quieren ver, la trayectoria de la recta que pasa por el origen con dirección el u, donde el u, recuerden que el u era nuestro vector unitario, u1, u2, ¿ya? Unitario. ¿Estamos de acuerdo? Así que este límite en particular también es 0 en la trayectoria que yo le quiera dar. Así que esto es t por u1, u2, ¿cierto? Por la definición del vector unitario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este límite es equivalente, bueno, no equivalente, sino que implica que este límite de acá, que te tiende a 0, ¿ya? En esta trayectoria, ¿cierto? ¿De qué cosa? De f, con esta igualdad que tenemos acá, nos va a quedar f de nuestro a, b, más t veces el vector u, ¿cierto? Menos f de a, b, ¿ya? Menos el gradiente, ¿ya? Del f de x, y, ¿cierto? O sea, en particular en este caso lo vamos a tomar con
Ah, perdón, el gradiente era en el punto. Sí, ya, por eso que no cambiaba. Estaba colando ahí. Recordemos que era en el punto A, B. ¿Ya? Recuerden que esto era como lo del plano tangente. Era la derivada con respecto a x evaluada en la coma b y x menos a, ¿cierto? Era eso. Luego con el y lo mismo. La derivada con respecto a y evaluada en la coma b del i menos b, ¿cierto? Eso era estas eran las cosas que estaban en la definición acá, ¿ya? Así que por lo tanto era evaluado en la coma b. Ahí había que corregirme el que tuviera a mano la definición. Así que era evaluado en la coma b. Muy bien. Y bueno, acá estamos en la trayectoria T por U, ¿cierto? Bueno, producto punto, T por U. Ya, sí, lo voy a dejar con paréntesis mejor. Ahí, ¿cierto? Y es dividido por la norma de T por U. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Solamente hemos reemplazado, ¿eh? El límite de arriba lo reemplazamos en la trayectoria T por U. O sea, en la recta que pasa por el origen, para T igual 0, ¿cierto? Pasa por el origen, y con dirección U1, U2. Bien, supongo que está todo ok por ahí. Ya, pues, entonces, vamos a tener lo siguiente. Límite, cuando t tiende a 0, de f de a, b, más t de u, menos f de a, b. Y todo esto dividido por... Disculpas. Ahí. Dividido por el valor absoluto de t, porque t es un escalar, ¿ya? T es el escalar que definimos aquí arriba para la trayectoria, multiplicado por la norma de u, ¿ya? Y eso, bueno, como este límite era igual a 0, ¿ya? El límite de arriba era igual a 0, así que en cualquier trayectoria es igual a 0, sigue siendo igual a 0, ¿ya? Entonces voy a pasar restando lo que está la parte de acá, dividido por eso, hacia el otro lado. Bueno, pasaría sumando, ¿cierto? Porque está restando. Así que sería igual a el límite, cuando t tiende a 0, de, acá es un producto punto. Por lo tanto, este t que está acá es un escalar, por lo tanto puede salir del producto punto como t por nabla f de a, b, punto u, ¿cierto? Y todo eso está dividido por, ¿cómo se llama? Valor absoluto de t dividido por la norma de u. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Esta demostración es bastante simple porque ocupa pasos sencillos de los que ya hemos visto hasta ahora en base a la definición de diferenciabilidad, ¿cierto? Así que por eso me interesa que la entiendan. ¿Ya? No es tan difícil la demostración. Tiene hartas cosas que hay que pasar para un lado para otro, pero bueno, y el truco de tomar la trayectoria T por U, cual es razonable, porque ¿qué ocurre con el lado de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿O a qué se parece el lado del lado izquierdo? Podrían incluso cambiar el U por el U1, U2. Si es que se la aprendieron así la fórmula, o si es que aún no se la han aprendido, pero la tienen a mano. ¿Qué es el lado izquierdo? ¿O a qué se parece el lado izquierdo? ¿Es una derivada? ¿Ya? ¿Una ¿A variable? cuál? ¿A cuál? Tiene pinta de derivada, ¿cierto? Sí. Bueno, ojo, U es unitario, así que esto es 1. U es unitario, esto es 1, porque tiene norma 1, ¿cierto? Así que olvídense un poquitito de la norma que está ahí porque es 1, pero les queda esto, les queda eso dividido por el valor absoluto de t. Se parece a una de las derivadas, ¿cierto? ¿A cuál sería?
Creo que debimos haber visto en el documento recién la derivada. ¿Cuál es el objetivo de esta demostración? A ver, vamos al documento. ¿Ya? Porque creo que perdimos el norte de cuál es el objetivo. El teorema es ese. El teorema dice, tengo una función diferenciable, ¿ya? Entonces, la derivada direccional del vector unitario, ¿cierto? ¿Ya? Acá el punto es el x, y, pero le puse a, b para diferenciarlo un poquitito de las variables, ¿cierto? Así que esa es la idea, que el x, y sea cualquier punto dentro del dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es demostrar que la derivada direccional en la dirección u1, u2, en la dirección del vector u, sea igual a este producto punto. ¿Ya? Entonces no perdamos el norte. Queremos demostrar esta igualdad. Por lo tanto, o sea, yo tomé la definición de diferenciabilidad, ¿cierto? ¿Qué me dice Joaquín? ¿Qué cosa es la derivada direccional? No, profe, es que lo dije justo cuando usted lo pilló, era de que se parecía a la derivada direccional, Muy bien, pero eso era lo que quería. Porque no lo he dicho todavía. Yo dije cuál es el norte, ¿cierto? El norte es claro, demostrar que la derivada direccional es igual al producto punto. Y efectivamente, el lado izquierdo que está acá se parece a la derivada direccional. ¿Ya? Muy bien. Pero hay un detalle. Aquí hay un valor absoluto de t. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué ocurría cuando en los límites había valor absoluto? Estamos hablando de límite en una variable, ¿eh? Así que todo lo que saben de una variable lo podemos conversar o aplicar acá. ¿Qué pasaba cuando había valor absoluto en los límites? ¿No? ¿No pasa nada? ¿no se ocupaban menores o iguales dependiendo del valor o no? Algo por ahí. Por ahí va la cosa. ¿Ya? No es como, no, límites laterales pensaría dependiendo del valor de t, pero no sabría decirlo con seguridad. ¿Por qué no? Que no me acuerdo bien, profe. ¿Por qué no? Ya. A ver, ¿qué pasa si les... Ya, un límite simple. ¿Cuánto es el límite cuando t tiende a 0 de t, de valor absoluto de t dividido por t? ¿Ese límite existe? Estamos aquí en la esquinita arriba, ¿cierto? ¿Ya? Creo que no. ¿Cómo? Creo que no. ¿Por qué? Que si me acerco por la izquierda, Ya, si me acerco por por la el izquierda. 0 me va a dar un número negativo y por la derecha me va a dar positivo. Ya, ¿cómo se escribe el límite cuando me acerco por la izquierda? El límite cuando t tiende a 0 y le ponían un menos. Y un menos, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuánto es el valor absoluto de t por la izquierda del 0? Menos t, Maravilloso. Y eso nos da -1. menos 1. Y como usted bien dijo, si lo hacemos por la derecha, ¿ya? Lo cual debe interpretar que sabe, que es con un más, el valor absoluto es positivo, así que quedaría simplemente t dividido por t, así que por lo tanto ese límite es 1, y así ese límite no existe, ¿cierto? Porque por un lado es 1 y por el otro lado -1. Esto es muy similar a trayectorias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esto es lo mismo. Tengo que analizar los límites laterales, como dijo su compañero antes, pero bien, ¿cómo se dice? Didotativo, ¿no? ¿Ya? De manera didotativa. Tengo que analizar los límites laterales. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si hago atender t por la izquierda? Esto me da menos t, ¿cierto? Y acá también. ¿Estamos de acuerdo?
¿qué pasa si hago tender a t por la derecha? Esto de acá me da t y el de acá también, ¿cierto? ¿Ya? Ojo, que esto puede haberlo metido solamente en un solo límite, ya, para que no digan, bueno, tengo que hacer un límite por acá y un límite por acá. No, en el fondo es el mismo límite restando, ¿cierto? Podía haberlo hecho en la parte de acá, t por la derecha y t por la izquierda, y es lo mismo, son iguales. Porque acá queda menos, multiplico por menos 1 y es lo mismo. Son iguales los límites. Así que t por la derecha y t por la izquierda son exactamente iguales. ¿Ya? Simplemente, el hecho es que vamos a calcular solamente uno de ellos, cualquiera, ya, por ejemplo, por la derecha, y si es por la derecha, entonces este llega a ser simplemente t, se borró todo. Este solamente queda como t, ¿cierto? Y el de acá también. El de acá también, simplemente queda como t, ¿ya? Así que, adiós. Por lo tanto, el lado de acá, el lado izquierdo, es efectivamente la derivada direccional de en la dirección u de f en el punto A, b, y el lado derecho es el límite de una constante porque ya no tiene t. Así que por lo tanto es nabla f de A, b punto u. Y ahí demostramos efectivamente que la derivada direccional simplemente se calcula como el gradiente producto punto u. ¿Alguna consulta? ¿Se dan cuenta que solamente en base a la definición de derivada direccional, ¿cierto? Bueno, con un cambio de variable, ¿ya? Tomamos una trayectoria, no es nada de otro mundo, son todas cosas que ya hemos visto. Tomamos una trayectoria, ¿y qué trayectoria me sirve? Bueno, la de la dirección de luz, que era la que queremos ocupar, ¿cierto? Y reemplazando esa trayectoria, ¿ya? Simplemente nos damos cuenta que por aquí va a salir la definición de derivada direccional, ¿ya? Y lo único que nos afectaba era el valor absoluto de t, pero no importa, porque ambas eran la misma. Ya quedaba lo mismo, más y menos. Queda la misma recta, así que ningún problema. Y nos daba esto. ¿Dudas, consultas? No sé si quieren ver un poquitito más la demostración, la quieren analizar un segundo y preguntar. Bueno, vamos a suponer entonces que está todo claro. Muy bien. Entonces, bien. Vamos ¿cómo se llama? Hacernos la pregunta, en principio, de por qué todo el tiempo estamos tomando u como un vector unitario. ¿Ya? Esto es simple. Es por el hecho de que si el u no es unitario, ¿ya? Si no es unitario, por ejemplo, bueno, en realidad, si tomamos u unitario, ¿ya? O si tomamos un b como un vector cualquiera, ¿ya? Y el unitario que va en la dirección de ese vector es u, entonces obviamente es un múltiplo escalar el b es un múltiplo escalar del u, ¿se entiende eso? Mejor con grafiquita, que dije hartas cosas. Ya, supongamos que tomamos un vector b. Este es nuestro vector b. ¿Ya? Y vamos a tomar el vector unitario en la misma dirección del b. O sea, el vector de largo 1 que esté en la dirección del b. ¿Ya? Eso quiere decir que el b es un múltiplo escalar de ese u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Si tomo un vector b, el cual voy a calcular la derivada direccional en dirección, entre comillas, ¿ya? En dirección del b, vamos a tomar el vector unitario en la misma dirección del b, así que es un vector u con la dirección b, pero solamente tiene norma 1, por lo tanto, el b es un múltiplo escalar del u. Así que si nosotros lo reemplazamos acá en la formulita, ¿ya? Alfa u, alfa u,
alfa, entonces nos quedaría alfa por eso, ¿ya? Por el teorema anterior. Entonces nos queda un múltiplo escalar de la derivada direccional en la dirección del vector u, que es la misma dirección del vector alfa, b, alfa u, ¿cierto? Que es el b, ya simplemente el largo de ese vector es distinto. Entonces, ahora lo que pasaría es que la derivada direccional dependería de la magnitud del vector. ¿Estamos? Así que para la definición, por eso se toma el vector unitario. Para que simplemente dependa del punto y dependa de la dirección del u. ¿Ya? Porque la dirección se toma como la dirección del u. Entonces esa es la gracia. Para que la derivada direccional sea única, entonces necesitamos calcularla con respecto al u, que es el unitario. Muy bien. Esa es la idea entonces, ¿ya? Y por lo cual uno puede hablar de tasa de cambio con respecto a eso. ¿Ya? Así que, como otro teorema, tenemos que si f es una función de dos variables, ¿ya? Es diferenciable en el punto a, b, y vamos a suponer que el gradiente no es cero en ese punto, entonces el gradiente apunta a la dirección a lo largo de la cual f crece más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, pero más o menos, simplemente calculen la derivada direccional con respecto al gradiente. ¿Ya? O sea, calculen la derivada direccional con respecto a cualquier vector y maximicen esa función en función de ese vector. ¿Ya? ¿Alguna ayudita? Ocupen propiedades del producto punto. Ya vayan hacia el pasado, vean propiedades del producto punto y se puede demostrar así. Muy bien. Bueno, calculemos la tasa de cambio de esta función que está acá como un ejemplo, como para que no sea todo tanto tecnicismo, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo en 3 variables, como para que no digan el profesor hizo toda la cuestión en 2 variables. ¿Ya? Así que, muy bien. Para calcular la tasa de cambio, primero vamos a calcular la derivada direccional, ¿cierto? ¿Ya? En la dirección del vector 1, 1, 1. Así que derivada direccional con respecto a la dirección, con respecto a un vector u en la dirección 1, 1, 1, ¿cierto? Y creo que aquí me faltó. No, dejémoslo así, ya. Sí, es que creo que uno. Bueno, aquí cometí 2 errores, ya. Por eso me parecía raro. Ya, este que está aquí debería ser Z. Ya, ese es Z. Y me faltó en el punto, ya, porque lo que vamos a hacer es calcular la tasa de cambio en cualquier punto y eso nos va a dar un campo vectorial, así que mejor no. En el punto, digamos, 1, 0, 0, ya. Tomemos el punto 1, 0, 0. Creo que con eso estamos bastante bien. Muy bien. Y en el punto 1, 0, 0, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir el ejercicio. La idea es, tenemos nuestra función x al cuadrado e elevado a i por z, e elevado a menos i por z. Vamos a calcular la tasa de cambio de f en la dirección del vector 1,1 en el punto 1, 0, 0. 1, 1, 1 en el punto 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la derivada direccional en la dirección 1, 1, 1 en el punto 1, 0, 0. Así que, ¿qué es esto? Esto es el gradiente evaluado en el punto 1, 1, 1, perdón, en el punto 1, 0, 0, ¿ya? Producto punto, el vector u. Ahora ustedes se preguntarán, o a lo mejor ya lo saben, ¿por qué el profesor ha puesto u y no ha puesto 1, 1, 1? ¿Por qué será?
Voy a tratar de escribir distinto las U minúscula con U mayúscula porque estoy haciendo... Ya, ahí. Ese vector. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué no he puesto 1, 1, 1? Y he puesto todo aquí en esta ecuación aquí, he puesto solamente U. ¿Por qué? Joaquín me dice vector unitario. ¿Ya? ¿Qué vector unitario? Estamos en la dirección del vector 1, 1, 1, ¿cierto? ¿Ya? ¿Acaso 1, 1, 1 no es vector unitario? ¿Podría repetirlo, profe? Creo que se me cortó un poco al final. Ah, ya. Lo que preguntaba era, ¿ya? Usted me responde vector unitario con respecto a lo que pregunté antes, de por qué no ponía el U. Yo digo, quiero calcular la derivada direccional en dirección del vector 1, 1, 1, y por lo tanto puse derivada direccional en dirección U, que tiene que tener la misma dirección que el 1, 1, 1, ¿ya? En el punto 1, 0, 0. Y la pregunta es, ¿ese vector 1, 1, 1 no es vector unitario? O sea, si la pregunta es si el vector es 1, 1, 1 unitario, no es. ¿Por qué? Porque son normas las 1. Muy bien. ¿Cuánto es su norma? ¿Ves? Raíz de 2. Excelente. La norma de este vector es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso es raíz de 3. Perfecto. Este no es un vector unitario. Muy bien. No es que sea mermelado, pero muy bien que se haya entendido cómo vamos, ¿cierto? No importa, también me pasa. ¿Ya? Así que súper bien. Este vector tiene norma raíz de 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo tomo el vector unitario en la dirección del vector 1, 1, 1? ¿Cuál es el vector unitario en la dirección de ese vector? Tendría que encontrar un escalar. O sea, claro, un escalar que multiplicarlo por el vector me quede me quede norma 1. Ajá. Entonces, como ahí son todos 1, 1, 1, va a ser, digamos, un x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado, una raíz, tiene que ser. Me quedaría. ¿Qué me quedaría? Ya, siga. Creo que va más o menos bien. ¿Raíz de 3x o no? Sí. Raíz O de sea, 3x. Ya. y eso tiene que ser 1. Así que 1 de un raíz de 2. Muy bien. Excelente. Los dos. Eso es. ¿Ya? Y para hacerles la pega un poco más fácil, la norma de ese vector dijimos que era raíz de 3. Ah, pero yo quiero que este vector tenga norma 1. Así, ¿cierto? Y por lo tanto, como este es un escalar positivo, puede pasar para adentro multiplicando. Así que efectivamente, ese es el vector unitario. ¿Cómo calculo el vector unitario en la dirección del vector que yo quiera? Vector B. Simplemente es 1 partido por la norma de B por el vector B. Esto no es punto, es por multiplicación escalar, ¿cierto? Este es un vector unitario. Siempre lo va a hacer, porque si calculo la norma, el 1 partido por la norma de B es un escalar, sale, así que me queda la norma de B multiplicado por 1 partido por la norma de B, así que eso es 1. ¿Ya? Esa es una forma rápida y sencilla de encontrar el vector unitario en la dirección que usted quiera. En la dirección de un vector, ¿cierto? Simplemente multiplique por 1 partido por la norma del vector. Y listo. ¿Estamos?
Ahí les di el tecnicismo de calcular un vector unitario. Pero muy bien su análisis, Sebastián y Joaquín. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos que nuestro vector unitario es el 1 partido por raíz de 3. 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3. Con las tres componentes 1 partido por raíz de 3. Así que lo que debemos calcular es simplemente, primero, el gradiente de f, luego lo evaluamos en el punto 1, 0, 0, que ¿cuál sería? Derivada con respecto a x. Esto es e elevado a menos i z, así que es constante, por lo tanto nos quedaría 2x e elevado a menos i z. ¿Ya? Luego la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y, bueno, aquí nos quedaría x al cuadrado es constante, e elevado a menos i z. ¿Ya? Así que, porque la derivada de la exponencial es la misma, por la regla de la cadena, nos quedaría la derivada de lo de arriba, que es menos z, ¿cierto? Y es multiplicado por menos z. Ahí. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Sí? Había una manito levantada al tiro, muy bien. Tan atentos. Y por último, la derivada parcial con respecto a z es un análogo al i, ¿cierto? Así que nos quedaría menos i x al cuadrado e elevado a menos i z. Así que sería eso. Y esto evaluado en el vector 1, 0, 0, perdón, en el punto 1, 0, 0, estamos tomando el punto ahí, ¿qué nos quedaría? Quedaría 2, 1, 0, 0, e elevado a 0 es 1, así que nos quedaría simplemente 2. Acá nos quedaría 0 en z, así que 0 por lo demás nos quedaría 0. 0 en i, así que por lo demás sería 0. El punto 2,0,0. Y eso hay que multiplicarlo por el vector unitario, así que nos quedaría que, bueno, el gradiente evaluado en 1, 0, 0, que es el 2, 0, 0, multiplicado por el u que es 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, ¿cierto? Todo eso. Eso nos va a quedar 2 partido por raíz de 3, así que es lo mismo que 2 tercios raíz de 3, ¿cierto? Y ahí está. Ahí tenemos la tasa de cambio, ¿cierto? De f en la dirección del vector 1, 1, 1. Muy bien. Obviamente la tasa de cambio, ya como en una variable, ¿cierto? Es lo que cambia con respecto a los tiempos dados, ¿ya? En unidad. Incluso ese es el valor también que tiene el u. Ya creo que lo escribí más arriba y no lo dije. Por acá. ¿Ya? ¿Cómo lo escribí? Se entiende por esto de todo. Ahí está, sí. La derivada relacional como una tasa de cambio, ¿ya? Es por lo mismo. Porque son las unidades que va variando a medida que va cambiando el valor del alfa, ¿cierto? Con respecto al vector u, ¿ya? Profe, ¿Sí? ocupamos el vector unitario y no el vector 1,1,1 porque es más sencillo. O sea, sé que tiene la misma dirección, ¿o no? Lo ocupamos por lo que dije arriba. Ah, chuta. La derivada direccional va a cambiar, ¿ya? Va a cambiar. Así que para que tengamos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo explico? Para que tengamos una unicidad en la derivada direccional, debemos tomar el vector unitario. Porque de esa manera no varía con respecto al largo del vector, sino que simplemente depende de la dirección del vector y depende del punto. ¿Ya? Ya, muy bien. Eso es entonces. Entonces, con esto terminamos lo que es la parte de derivada direccional.
¿ya? Con unos teoremitas bastante interesantes, ¿cierto? Obviamente vamos a aplicar más tarde otras cosillas, o vamos a ocuparlo, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a otro tema, que es la regla de la cadena, el teorema de la función implícita. Bueno, para no llegar y meterles todo esto en la cabeza, ¿descansaremos sus 10 minutitos? ¿Descansamos un ratito las mentes? Apoyo. Perfecto. Muy bien. Maravilloso. Parece que están todos de acuerdo. Así que 10 minutitos para tomar cafecito. Reanudar grabación. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la regla de la cadena, el teorema de la función implícita. Como dije en un principio, no creo que alcance a ver un ejemplo teorema de la función implícita, y por lo mismo no lo puse en el documento, ¿ya? Mi idea es terminar con eso el día viernes, teorema de la función implícita, el teorema de la función inversa el día viernes, ¿ya? Y hoy, por lo menos, enunciar el teorema. El teorema es bastante denso, y por lo mismo es un gran teorema. Ya no se ocupa solamente aquí, se ocupa en muchas ramas de la matemática. En análisis, en topología, en álgebra lineal. Muchas partes se ocupa este teorema. Muy bien, pero entremos a lo que es la regla de la cadena. Entonces, recordemos cómo veíamos la regla de la cadena en una variable. ¿Ya? Primero, lo que teníamos en una variable era, como a grandes rasgos, una función dentro de otra. Ya, podría, sí. Sí, voy a darme algún tiempo en algún momento para explicar lo que es topología. O sea, en esencia, hemos hecho topología en este curso, ¿ah? Porque hemos definido abiertos, hemos definido bolas, distancias, ¿ya? Entonces, más que nada, la matemática pura que define todo eso, lo que hay detrás de eso es la topología. En lo que se enfoca harto es en trabajar en teoría de conjuntos. Así que por ahí va la cosa. Muy bien cómo explicarlo en general, pero se basa en eso. En explicar la matemática con teoría conjunta. Muy bien. Ya. Entonces, lo que estábamos era que nosotros definíamos una función que, como dije en palabras quizás más sencillas, es una función dentro de otra, y hacer la derivada con respecto a la variable, digamos, a la variable que está dentro de la función que está dentro de la otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos y igual a f de x, y x está en función de t. Entonces la idea es definir la derivada con respecto a t, a la variable más, no puedo decir más pequeña, pero la variable que define a la función que está dentro de la otra. Ya, así. Muy bien. Entonces, lo que uno hacía, ¿qué era? Uno tomaba la función f, bueno, quizás lo vieron como así, fg de t, o fg de x, ¿ya? Quizás lo vieron de esta manera en cálculo de una variable. Entonces, al momento de uno derivar con respecto a x, ¿cierto? Ya que es nuestra variable. Entonces lo que hacía era, y ya más o menos lo hicimos ¿cómo se llama? En el ejercicio anterior, ¿cierto? Con la exponencial. La exponencial estaba elevado a menos iz. Entonces uno aplicaba regla de la cadena con la exponencial. ¿Ya? Entonces queda la derivada evaluada, la derivada de la función más grande, la función de afuera, la función f, evaluada en g de x por la derivada de la función que está dentro, ¿cierto? Entonces, como dije recién, ¿se acuerdan que hicimos la derivada de la exponencial? Por ejemplo, iz. Entonces, la derivada, por ejemplo, con respecto a y, era simplemente la derivada de la exponencial,
que es la misma exponencial, ¿cierto? Evaluada en la función menos iz, ¿ya? Multiplicado por la derivada con respecto a y de menos iz, que era simplemente menos z, ¿cierto? Y así aplicamos regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? No sé si se va entendiendo bien. ¿Sí? Ya, vamos bien entonces. Bien, entonces, en esencia eso era la regla de la cadena, ¿ya? Y que se puede representar de esta manera, simplemente como la derivada de y con respecto a t, ¿cierto? Es la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Es lo mismo, pero con otras notaciones. La idea de las notaciones es que sea más cómodo para lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para las dos variables, ¿ya? Se va a tener de esta manera. La derivada de z con respecto a t, donde las variables x e y dependen de t, ¿ya? Son derivables. Bueno, acá debí haber puesto derivable en t, pero no importa. ¿Ya? Entonces sea z una función diferenciable, y x de t e y de t derivables, bueno, igual se entiende que están en función de t, así que son derivables con respecto a t. Entonces, la derivada de z con respecto a t, cosa que aquí no se ve, ¿cierto? Ya, en principio no se ve, pero si las funciones están respecto a t, cada una, la x y la y, sería de esta manera como regla la cadena para dos variables. De z a dt es simplemente la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, ¿ya? ¿Se dan cuenta que ahí se maneja la regla de la cadena? Es la derivada de z con respecto a x, ¿cierto? Multiplicado por el x derivado con respecto a t. Más, ahora con la otra variable, la derivada de z con respecto a y, multiplicado por el y con respecto a t. Y esto tiene una generalización para lo que son más variables. Aquí voy a ocupar obviamente el u porque ya el y, el x y el z se ocupan más en las variables a menos escala, ¿cierto? Entonces, si el u depende de n variables y cada una de ellas depende de m variables, no la misma cantidad necesariamente, puede ser la misma cantidad, puede ser que no. Entonces, por ejemplo, la derivada de u con respecto a la variable, por ejemplo, t1, ¿ya? Por ejemplo, o ya, cambiamos el número por si acaso. Por ejemplo, t2, entonces sería de u a de t2, sería la derivada parcial de u con respecto a la x1, que es la primera variable, luego el x1 derivarla con respecto a t2, más la derivada parcial del u con respecto a x2, por el x2 derivado con respecto a t2, y así sucesivamente, hasta llegar a la derivada parcial de u con respecto a la última variable xn, por la derivada parcial de xn con respecto al t2 que estamos tomando fijo. ¿Ya? Entonces, esta es la proposición con respecto a la regla de la cadena. La demostración no es tan difícil, ya no la voy a hacer como para avanzar rápido, pero si quieren la pueden ver ustedes. Se hace con diferenciales, o sea, como es una función diferenciable, van a tener que el delta f, ¿ya? Es igual a el dx, al delta x, al delta y, más, ¿cómo se llama? Una parte que tiende a cero, que es relacionada con el gradiente, ¿cierto? ¿Ya? Una parte que tiende a cero. Entonces, al momento de derivar con respecto a t cada una de ellas, va apareciendo la regla de la cadena en una variable. Así que no es tan difícil de ver. Muy bien, entonces hagamos un ejemplo, ya que no creo que igual nos mareamos ahí entre medio, ¿cierto? Hoy no había quitado mi cafecito. Bueno, ya no importa. ¿Cierto? Pensé que lo había hecho. Ya, después de esta interrupción. Por ejemplo, si tiene esto. Entonces, si tenemos una función u, que está en función de x, de y y de z, ¿ya? Donde x es una función de RST
y es una función de R. Uf, empezamos con los errores ya otra vez. La idea era e elevado a menos t, ¿ya? E elevado a menos t. Z igual a otra función que depende de R y de ST. Ahora vamos a calcular de U a ds. Obviamente podemos calcular de U a ds, de U a dt y de U a dr, ¿ya? Donde U es una función que depende de x, y de z, pero cada uno de ellos está en función de R, S y T. ¿Ya? Entonces ahí es donde va tomando más forma la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es de U a ds? Y vamos con la regla de la cadena. Aquí se me olvidó poner ¿cómo se llama? Una gráfica, que se las voy a hacer ahora. Ya, yo creo que se las voy a hacer en inmediato. Hay una gráfica que es bastante útil para ir viendo cómo va la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, el U. El U es nuestra función que depende tanto de X, como de Y, como de Z, ¿cierto? Y además, el X depende de R, depende de S y depende de T, ¿ya? De manera análoga, el Y también depende de R, depende de S, depende de T. Y el Z también, R, S, T, ¿cierto? Así que depende de R, depende de S y depende de T. Así que tenemos este tipo de arbolito en el cual el U es una función de X y Z, y el X es una función de RST, y el Y también RST, y el Z RST. ¿Ya? Entonces esto es una manera útil de ver las derivadas. Entonces, por ejemplo, de U a ds, ¿cuántos caminos tengo para llegar al S? ¿Ya? Partiendo por U, ¿cierto? Entonces, el de U a ds, ¿cierto? Derivadas parciales, ¿qué va haciendo? El primer camino, por ejemplo, yendo por X, llega a S, ¿cierto? Así que es de U a dx, de U a dx y de X a ds. Y de X a ds. ¿Ya? Lo he hecho en otro lado esto, pero... A ver, lo vamos a hacer más pequeño por acá. U, X, Y, Z, R, S, T. Entonces tenemos camino para allá, camino para allá, camino para allá, camino para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y para allá, para allá, y para allá, ¿cierto? Ya, ahí está. Entonces, para tener espacio para dejarla expresada las derivadas. Ya, entonces el primer camino para llegar a S lo hicimos por el lado de U con X, ¿cierto? Así que es de U a dx y de X a ds. Y luego el Y también depende de S, así que tenemos otro camino. Más el de U a di por di a ds. Di a ds. ¿Ya? Por último, tenemos también camino por Z. Y ojo, que puede que haya algunas variables que no tengan las mismas variables que la otra. Entonces, por eso aquí todos se conectaban, ¿cierto? Conectaban con todo. Eventualmente podría ser que les quede una función, ¿ya? Donde el X depende de RDS, el Y depende de RDT, y el Z depende de RDST, y ahí hay caminos que no llegan a algunas variables, ¿cierto? Así que esos se omiten. Es como derivar cero. O sea, perdón, es como derivar una constante y queda cero. Por lo tanto, no se escribe. Por último, el de U a dz y de Z a ds, ¿cierto? De U a dz y de Z a ds. Y ahí está. Profe, ¿Sí? por ejemplo, si no tuviésemos el Z en función de, perdón, a ver, si el último camino va de U a Z a S, ¿no es cierto? Si no ¿Ya? estuviese conectado hacia el S, ¿no colocaríamos la última parte de la regla de la cadena? ¿O no? Exacto. ¿Toda la última parte o colocaríamos solamente de U partición de Z? Toda la última parte no se corría. Toda. Ah, ya, ya, Porque es ya. como multiplicar por la derivada de z con respecto a s, pero z es constante porque no es función de s. Así que es Ah, cero, y por eso se va. se simplifica. Mm. Exacto. Así que efectivamente sirve con su razonamiento. No colocamos el de u a de z de s. ¿Por qué?
porque no tenemos camino hacia S, por el lado de Z. Así que por lo tanto nos quedaría eso que está. Muy bien. Y aquí ahora escribimos de U a de X. Entonces, ¿qué es de U a de X? Es derivar con respecto a X el U. Así que por lo tanto nos quedaría, esto no tiene X, así que nos quedaría 4X al cubo por Y. 4X al cubo por Y, ¿cierto? Y eso multiplicado por, ¿qué es de X a de S? De X a de S es, simplemente aquí tienen un S, por lo tanto es R por E elevado a T. R por E elevado a T. Y ahí está la primera parte. ¿Ya? Luego, más de U a de I. ¿Qué es de U a de I? Bueno, tenemos X a la cuarta en la primera parte, más, con respecto a I, sería 2i z al cubo. ¿Ya? Porque es constante el z en esa parte. ¿Y qué es de I a de S? De I a de S es el I derivado con respecto a S sería, si quieren escriben en algún lado, en otros lados las derivadas, ¿eh? En eso no hay problema. ¿O prefieren que las escriba o vamos siguiendo bien? ¿Vamos bien, profe? Ah, ya, muchas gracias. Vamos bien entonces. Entonces, el I con respecto a S, porque vamos en esta parte, ¿cierto? El I con respecto a S, así que sería S cuadrado, por lo tanto es 2RS E elevado a menos T, ¿cierto? Aquí me había equivocado y era el menos T era elevando. Así que era el menos T era elevando ahí, ¿ya? Y por último, más el Z, que sería de U a de Z, ¿cierto? De U a de Z sería, esto de acá es constante, aquí nos quedaría 3 I cuadrado, Z cuadrado, por de Z a ds. Así que de Z a ds nos quedaría R cuadrado seno de T. ¿Ya? Porque lo demás es constante. Y ahí está. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, en general, si queremos hacer algún tipo de ejercicio como demostración o cosas como esa, en general estos resultados nos deberían quedar todos con respecto a RST. ¿Ya? Estamos en U con respecto a S, y entonces nos debería quedar con las variables que están ahí, ¿cierto? Así que eventualmente, si lo quisieran presentar, el X, el Y y los Z, deberíamos reemplazarlo por lo que está acá, por lo que está acá y por lo que está acá. Ahora, no es tan necesario, porque lo que vamos a hacer es calcular el de U a de S con respecto a estos valores que están acá. ¿Ya? Así que estos valores los podemos reemplazar en cada uno de los X y Z. Y eventualmente reemplazarlos acá. Así que por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Por ejemplo, el X, ¿cuánto vale? Reemplazando el 2, ahí nos quedaría 2, reemplazando el 1 nos quedaría 1, aquí reemplazando el 0 nos quedaría elevado a 0, que es 1, así que por lo tanto nos quedaría 2 por 1 por 1, ¿cierto? 2. El I, ¿cuánto valdría en ese punto? Sería 2 acá, 1 acá, aquí 0, así que por lo tanto nos quedaría también 2. Y el Z, nos quedaría ¿qué cosa? Acá nos quedaría 2, aquí nos quedaría 1 y aquí nos quedaría 0. ¿Cuánto es 0 de 0? 0. 0. Maravilloso. Gracias a los 3 que respondieron. 0. Así que, por ejemplo, esta parte de acá nos da 0 por todo eso. Bueno, y obviamente también aquí nos va a quedar 0 también, ¿cierto? ¿Ya? Así que todo esto que está aquí es 0 al momento de reemplazar. Así que de U a ds reemplazado en el punto 2, 1, 0, eso sería, ¿qué cosa? Acá nos quedaría, el X es 2, así que nos quedaría 2 elevado a 3, que es 8. 8 por 4, 32. 32 por 2, que es el Y, nos quedaría 64, ¿cierto? 64, ¿ya? Y reemplazando el R con 1 y el S y el T con 0 nos quedaría 1, así que sería simplemente 64. ¿Ya?
Luego acá. Acá sabemos que el z es 0, ¿cierto? Así que esto es chao, se nos va, 0. Simplemente nos quedaría con el x a la cuarta. ¿Ya? Así que x a la cuarta, ¿qué es? Es 2 elevado a la cuarta, así que sería 2 elevado al cubo, 8, 4, 16, ¿cierto? 16. Luego nos quedaría R y S también son 2. Aquí es 2, sería 4. 16 por 4, 64. Y aquí nos quedaría 1, así que 64 también. ¿Cierto? Si es que no me equivoqué. Todavía no estoy, ¿cierto? Y finalmente, como el Z es 0, aquí se nos hace 0 todo esto. Así que por lo tanto eso es simplemente 128. Y ahí se acabó. ¿Ya? Así que ahí aplicamos la derivada con respecto, la derivada de u con respecto a s en el punto 210, ya en las coordenadas RST, es simplemente 128. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió la idea de la regla de la cadena? Sí, es bien metódico. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Al final la cosa es aplicar técnicas de derivación y tener mucho cuidado en el momento de derivar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, suponiendo que se entiende, les voy a dejar este como ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio interesante. El ejercicio está, les voy a dar inmediatamente un spoiler, está hecho en el Stuart. ¿Ya? Pero lo que quiero es que traten de hacerlo y después pueden eventualmente verlo en el Stuart. Si no se entiende, me pueden preguntar. Si quieren que lo haga, no hay problema, lo hago. ¿Ya? Como siempre, pregunten, no hay ningún problema. Mañana, por ejemplo, tenemos la sesión de preguntas a las 7, ¿cierto? Así que ahí pueden preguntarme también. La idea es que lo intenten, inténtenlo. Este ejercicio es más entretenido que lo que hicimos recién. Ojalá que lo intenten. Muy bien. Y por último, ay, pero ¿por qué siempre tengo que cometer errores? Siempre es lo mismo. Creo que los documentos que he subido hasta ahora han sido con los errores corregidos. ¿Eh? Si no hay algo corregido, me tienen que decir, por favor. ¿Ya? Pero me da rabia que no esté corregido ahí. Muy bien. Entonces, en cálculo de una variable, creo que ya deben haber visto que existe un concepto que es la función implícita, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, de la forma f de x, y igual a 0, obviamente podría ser una constante, pero la pasan restando y ahí tienen la misma función, igual a 0, ¿cierto? Así que no hay problema en eso. Entonces, si tiene una función f de x, y igual a 0, ¿ya? Se decía que esta función define un y en función de x de manera implícita, ¿ya? Siempre y cuando nosotros pudiéramos encontrar una función y igual a f de x, donde al momento de reemplazar el f de x en ese y, nos daba 0 para x en el dominio de f. Este dominio se definía como un abierto dentro del dominio de la función f grande. Entonces, y en particular, si podíamos hacer esa definición, podíamos definir la derivada de y a de x, de esa manera. Otro error más, hay un menos. Ya. Pero lo voy a dejar claro ahora. Supongamos que la función f de x, y igual a 0, define implícitamente la función y igual a f de x. Entonces, por la regla de la cadena, nosotros tenemos lo siguiente. El f es una función que depende de x y de y. ¿Ya?
pero el y lo queremos hacer depender de x. Así que hay como otro escalón, digamos que podría ser así, ¿cierto? Podría ser de esta manera. Ahí. ¿Ya? Entonces, el f depende de x, depende de y, pero el y también depende de x. Entonces, en principio es así el arbolito que habíamos hecho anteriormente. Entonces, si derivamos de f con respecto a x, por la cadena, vamos a tener el de f de x, para el camino que llega a x, tenemos el de f de x y el de x a de x, ¿cierto? Más el de f de y con di a dx. Bueno, en este caso, debo ser un poquito más preciso. ¿Ya? Debo ser un poquito más preciso porque esas no son derivadas parciales, son derivadas de las normales, porque dependen solo de una variable. ¿Ya? Generalmente cuando se dependen de una variable quedan con esa notación, con la d, no con ese delta de parcial. ¿Ya? Entonces, esto igual a 0, porque ya el propio f es igual a 0, así que la derivada parcial con respecto a x va a seguir dando 0. Esto que está aquí da 1, ¿cierto? Y por lo tanto, nos va a quedar, ¿qué cosa? Que déjenme ver de i a de x, de i a de x, aquí está, ya, ahí sí. Entonces, nos quedaría, ¿qué cosa? Que si pasamos restando el de f de x, de f a de x, ¿cierto? F grande. De f a de x, ¿ya? Nos va a quedar de f a de y por de i a de x, ¿cierto? ¿Ya? Y si este lo pasamos dividiendo, nos va a quedar efectivamente esta ecuación donde dije recién que me comí ese menos que está ahí. Así que el de y a de x es el cociente entre la derivada parcial del f grande con respecto a x dividido por la derivada parcial del f grande con respecto a y. ¿Ya? Y es por lo que vimos recién, es por la regla de la cadena. Así que tengo que corregir ese 0 y tengo que corregir ese menos y tengo que corregir los otros exponentes que me equivoqué más atrás. ¿Ya? Eso pasa por hacer las cosas con sueño. Y eso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esto funcione? Primero, que el de f de i no sea 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque si no, no podemos pasar dividiendo esto. ¿Ya? Que el de f de i no sea 0. Y segundo, que defina la función igual a f de x en ese dominio que nos da el f, ¿cierto? ¿Ya? Que se define el f. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es el teorema de la función implícita, que es ver esto en tres variables. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esto se cumpla? Primero, el f está definido en un abierto de R3 a R, una función diferenciable en U, ¿ya? Que sea diferenciable en U, A, B, C, un punto en U, de tal manera que hace 0 esta función, y además la derivada parcial con respecto a z, así como en la anterior vimos la condición que este no fuera 0, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a z sea distinto de 0. Entonces va a existir una vecindad del A, B, ¿ya? Dentro de R2, en el cual va a estar definido nuestro f, de tal manera que es diferenciable, esta f diferenciable de tal manera que f de A, B sea igual a c, y además podemos reemplazar el z como f de x, y dentro de esa bola. Así que esa es la idea, que podemos definir el z en función del x, y. Muy bien. Bien, entonces como dije anteriormente, solamente voy a presentar el teorema y
el viernes voy a hacer ejemplo para que quede claro, ¿ya? Pero en el fondo es eso. En el fondo la idea es tomar una función en dos variables, voy a explicar más o menos el fondo. En principio era tomar nuestra función en dos variables, ¿ya? Y de alguna manera tratar de despejar y tener la función y igual a f de x. En el fondo es eso, tratar de despejar y tener nuestra función y igual a f de x. ¿Ya? Por eso tenemos la función implícita, porque tenemos una y que en principio no se ve en función de x. Porque a veces no es tan claro despejar la y de la x, ¿cierto? O sea, despejar el y en función del x. Entonces, el teorema lo que nos permite, en general, es decir que el z lo podemos despejar en función del x, y. ¿Ya? Ese es el fondo de esta función. Bien. Como estoy medio cansado, trasnochado, los voy a soltar antes de muchas de las veces que los he soltado más tarde, ¿cierto? Así que por esta vez lo vamos a dejar hasta aquí. El día viernes, como dije, voy a hacer un ejemplo. Voy a ver a grandes rasgos cómo se demuestra el teorema de la función implícita, pero no les voy a dar la demostración tan detallada, simplemente con 3 variables, porque esto se puede hacer en n variables. Puedo tomar aquí n variables y la última despejarla en función de las anteriores. Si quieren ver algo como eso, está en el Marsen, ¿ya? En el Marsen está bastante difícil de que lo vean, pero aún así está como campos vectoriales, ¿ya? Está con abiertos, o sea, tengo un abierto en Rn, entonces voy a tomar otro abierto más pequeño en Rn-m, para ver cuántas variables voy a despejar. Ah, no, perdón, Rn-1, es Rn-1, porque despejo una variable en función de la otra. ¿Ya? Y ahí se puede analizar un poquito mejor si es que lo quieren ver con la demostración y todo. Muy bien, eso chicos. Profe, ¿Sí? antes de que termine, ¿en qué página del Martsen está para poder estudiar también un poco no eso, pero esta sección del libro? ¿No sabes? No me acuerdo bien en qué página, porque lo que hice fue buscarlo en el índice. ¿Cuál es el capítulo o el título? Que no son los mismos que hemos visto, parece. Ah, creo que está en la sección de los teoremas. Ya. Déjeme, voy a buscar de inmediato y lo voy a proyectar. Creo que está en los capítulos de los teoremas. Marcel, ahí está. Ya. Entonces está en diferenciación. Algunos teoremas técnicos, creo que ahí está. Cálculo vectorial, ¿no es cierto, profe? ¿O estoy en otro libro? Sí, cálculo vectorial. Ah, ya. Entonces, déjenme ver. Tenemos función implícita. Sí, después de diferenciable, justo. Ah, no, pues está la regla de cadena. La regla de cadena está, creo. No, no estaba ahí. Me confundí con el término de la regla de cadena. No, entonces está en funciones con valores vectoriales. Bueno, para que no estén. Es que en el índice está. Dice. ¿Dónde está? Taylor. Teorema. De la función implícita 287. No me acuerdo en qué capítulo está recién. 287. Y ese es el capítulo 4. Derivadas de orden superior, máximo y mínimo. Ahí está la cosa. Capítulo 4 del Martsen. Así es. Y ahí está, en la página 287. Ya, el problema aquí es que lo presenta en como campos vectoriales. Entonces, presenta, o sea, perdón, no es que lo presente en campos vectoriales, sino que lo presenta con una familia de funciones, eso, con una familia de funciones, ¿ya?
Entonces, esa familia de funciones, el objetivo es que usted puede despejar acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, define una matriz jacobiana, que le llama así, ¿cierto? Que es la matriz de todas las derivadas de cada una de las funciones, ¿cierto? Y entonces, para que esto tenga solución en Z, en los Z, ¿ya? En cada uno de los Z. Sí, cada uno de los Z, tenga solución en cada uno de los Z, ¿ya? Como sistema de ecuaciones. Entonces tiene que haber unas condiciones sobre la matriz jacobiana que son las derivadas. Entonces es un poquito más complicado de ver. Incluso debería haberlo así. Entretenido. Pero todavía no me quería meter con matriz jacobiana. Ya, eso. Así que échenle una mirada. ¿Ya? Entonces lo que hace es tomar una familia de funciones en varias variables, en m más n variables, y las m últimas variables, la idea de del teorema de la función implícita es que las m últimas variables se pueden despejar en función de las n primeras, ¿ya? Bajo las siguientes condiciones. Que si el determinante de la matriz jacobiana, que son todas las derivadas, ¿ya? Es distinto de cero, entonces, entonces cerca del punto en cuestión, ya el punto de los x0 quiere decir que ahí están todos los x, las primeras coordenadas, las m, luego los z, que son las n coordenadas siguientes, las m coordenadas siguientes, ¿ya? Puedo despejar los zi en función de las otras variables. Y además de eso, como consecuencia, voy a tener las derivadas parciales de estos z con respecto a los x1 hasta xn. ¿Ya? Eso es. Muy bien, espero que se haya entendido a grandes rasgos. Sí, es más complicado de lo que lo estaba analizando. No, pero vamos a ver ejercicios y vamos a explicarlo mejor, ¿ya? O sea, ahora se los presento. Y en el fondo, ¿qué es lo que es? Es tratar de despejar una variable en función de las otras dentro de un abierto, que es como proyección del abierto más grande en la función definida. Porque una función está definida en tres variables, o sea, como en una esfera. ¿Ya? Entonces, dentro de esa esfera tenemos la proyección en x, y. Dentro de esa proyección hay un abierto donde el cual podemos definir la función y en función de, perdón, la función z en función de el x y el y. ¿Ya? Entonces eso en el fondo, que podemos definir una de las funciones, una de las variables en función de las demás. Así como cuando despejábamos el y en función de x, aquí la idea es que el z lo podemos despejar en función del x y del y. Eso es. Y como está en el margen, es porque hay más variables nomás. Puedo despejar más z en función de los x anteriores, de los x1, x2 hasta x. Entonces en el fondo es eso. Y por lo tanto puedo definir las derivadas parciales. Muy bien, eso. Entonces, nos vemos el día viernes, ¿ya? Y ahí entramos con más detalles en teorema de la función inversa y la teorema de la función implícita. Muy bien. Listo, profe. Nos vemos. Nos vemos. Cualquier consulta, al correo, mañana a las 7, cuando guste. Chao, profe. ¿Ya? Bueno, Nos vemos. profe, Que que esté muy esté bien. bien. Chao, chao. Chao. Que estén bien. Gracias por la clase. Chao, chao. Muchas gracias a usted.